cada uno según el don que ha recibido, decíamos que era el lema. Hoy no hablamos de gestión del tiempo, ya sé que algunos se creen que vienen a hablar de gestión del tiempo, no. Hoy hablamos de mayordomía del tiempo, según el concepto de mayordomía bíblica que hemos estado viendo antes. La meta es descubrir que el tiempo que vivimos requiere de mayordomía, reconocer la soberanía de Dios sobre todo nuestro tiempo. Y el segundo objetivo es ser conscientes de la responsabilidad del ejercicio de la mayordomía sobre el tiempo. El modelo bíblico de mayordomía afecta a todos los aspectos de la persona y el tiempo es uno de los aspectos más importantes, como bien sabéis. Dice el versículo clave, que veis ahí o no veis, así la letra queda ahí pequeña, es Efesios 5, a partir del versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos en el cual sea la voluntad del Padre. Mayordomía del tiempo. El versículo previo a este, que es el versículo lema, o clave en esto que estamos viendo, era un texto clave de avivamiento. El versículo anterior, el versículo 14 de Efesios 5, dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Un texto que podría ser un viejo himno bautismal que describe lo que sucede cuando llegas al Señor: levántate y despierta, que son sinónimos de vive. Y el texto invita a hacerlo bajo la luz de Cristo. Es Él quien, entre otras cosas, te alumbrará. Este texto ya te introduce sobre en qué emplear el tiempo, ya directamente te lo va diciendo. Placa. El versículo clave hace alusión al aprovechamiento del tiempo. Vivimos en una sociedad que nos tiene súper ocupados. ¿En qué cosas empleas más? ¿En qué cosas empleamos nuestro tiempo? El problema del ser humano es que vive súper ocupado. En el trabajo, largas horas de trabajo como única opción. Yo tengo amigos que trabajan de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y digo, tendrás un salario de 200 horas, porque tantas horas no se puede trabajar. Horas interminables, largas jornadas como única opción. El tiempo libre. Ya sabéis que también hay una obsesión por el tiempo libre. Todo el mundo tiene que tener tiempo libre y se te convierte en la obligación de tener tiempo libre. Es algo complejo de entender, pero es la realidad que vivimos. Gozar de buena salud, todos al gimnasio. Y acaba siendo un problema de que acá agotamiento físico. Bueno, hay muchos que se borran antes de agotarse, pero también llega a haber un cansancio crónico de gozar tanto de buena salud. De estar informado, antes hablábamos de la mayordomía de la información, y se convierte, en lugar de vivir actualizado, en tener tanta información tan actual que lo que no tenemos es conocimiento, que es diferente a estar informado, pero que vienen, digamos, por cauces similares. Vamos a dejarlo ahí sin profundizar mucho. El tema de las relaciones, ¿cuántos cursos de networking hay hoy en día? No sé si lo conocéis todo ese mundo, pero en el mundo de las empresas te recomiendan que vayas a hacer networking, te hacen un curso de cómo hacer el mejor networking, cómo tener los mejores contactos, cómo establecerlos, técnicas para formarlos, y nos olvidamos de las relaciones personales. Y tenemos a veces relaciones sin sentido que no nos llevan a ningún lado, a ningún sitio. Tiempo para Jesús. ¿Quién apunta en su agenda tiempo para Jesús? ¿Quiénes tienen un apartado en su agenda de tiempo para Jesús? Normalmente no termina de entrar en nuestra agenda el Señor. ¿Y quién es el culpable? ¿Hacia dónde vamos tan deprisa? ¿Es esto transitorio o es algo recurrente que nos va a pasar siempre? Solo hay una salida, que es priorizar, que es elegir, que es hacer una buena mayordomía de nuestro tiempo. La sociedad ya ha decidido cómo organizarse y cada uno, según su objetivo, organiza su agenda. Hay gente que se organiza en torno al trabajo y el trabajo lo convierte en algo que es bueno y el ocio es malo en ese caso. Son obsesivos del trabajo y para la sociedad
se consigue, lo que quieren ver es que solo hay éxito si hay trabajo, ¿no? Y luego tenemos todo lo contrario, que son aquellos que están enfocados, en el ocio, ¿no? El ocio es algo bueno y el trabajo es algo malo. Y aparece un poco la figura del vividor, aquel que parece que vive del ocio a costa de todos nosotros. ¿Quién le pagará a ese señor? Es lo que nos preguntamos siempre. Y parece que está ahí perjudicándonos a todos nosotros, y además normalmente suele ser indicativo de una vida egoísta e inmadura. Y luego, por otro lado, está organizar nuestra agenda a la manera de Dios, que es diferente. Porque no hay nada malo ni en trabajar ni en el ocio. El problema está en no saber a qué dedicas tu tiempo. En la perspectiva de Dios, trabajo y descanso son ambos para la gloria de Dios. No se descansa para poder trabajar ni se trabaja para poder descansar. Ambas cosas deberían disfrutarse por igual, realizándolas, como decía antes, para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis, que son cosas bastante naturales, sencillas, o si hacéis otra cosa, dice el texto bíblico en 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. No está diciendo si evangelizáis, hacerlo para la gloria de Dios. Si vais al seminario, hacerlo para... No está diciendo nada. Está diciendo si bebéis o si coméis, que son cosas bastante normales. Si hacéis cualquier cosa, si disfrutáis de la vida, hacedlo para la gloria de Dios. El trabajo está contaminado por el pecado, pero fue instituido después de la caída, es decir, antes ya el Señor nos había hablado de trabajo a la humanidad. La humanidad fue creada para participar en los planes de Dios y hacerlo a través de su trabajo. Lutero decía: aquello que tenemos por trabajo secular es en realidad genuina alabanza a Dios y obediencia que mucho le complace. Analizar esa frase y estudiarla un poco cuando os veáis cargados por el trabajo. La humanidad fue creada para participar en los planes de Dios por medio de su trabajo, y aunque esté contaminada por el pecado, eso no debería ser lo que dirija el trabajo. El creyente debe aprender a enfocar su vida con la agenda de Dios, combinando ambos aspectos, trabajo y descanso, para la gloria de Dios. No se descansa para poder trabajar, no se trabaja para poder descansar, porque ambas cosas deberían disfrutarse por igual, realizándolas para la gloria de Dios. Si pues coméis y bebéis, hacerlo, o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. El nuevo evangelio es averiguar qué trabajo te corresponde y cumplir con ello. Y eso, convertirlo, como dice el texto que veíamos antes, en genuina adoración, que decía también Lutero. Una de las cosas que muchas veces no se analiza demasiado es el tema del descansar, ¿no? Y se nos olvida el descansar de una manera adecuada. Recordáis que, aunque esto sea un antropomorfismo, Dios descansa en su obra, en Génesis 2:1-3, pero no lo hace porque estuviese cansado. Si veis el texto, no dice: y como Dios estaba cansado, entonces se cambió de chaqueta para no sudar y descansó. No es eso lo que dice el texto. El texto habla de una obra ya realizada. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, y reposó el séptimo día por todo lo que había, de todo cuanto había hecho. La celebración del día del descanso tenía que ver con la redención de la esclavitud del pueblo israelita. Estaba prohibido también trabajar sin descansar. El reposo del sábado tenía una función especial en el pacto establecido con Moisés. Era la marca que distinguía al pueblo judío. En la actualidad, la marca de identidad de nuestro pueblo, del pueblo cristiano, es Cristo. La sociedad se ha organizado trabajando 48 semanas intensamente y luego descansando 4 semanas intensamente. Así es como más o menos, porque esas 4 semanas a veces son menos, pero esa es como la sociedad está organizada. Pero la pauta bíblica es de recuperarte del trabajo, alternando descanso con trabajo, incluso dentro de la misma semana, dentro del mismo mes, y de una manera alternativa dentro del mismo año. ¿Qué dice la Biblia sobre el tiempo? En la mayordomía del tiempo, el texto más conocido, todos lo conocéis, todo tiene su tiempo, Eclesiastés
3, 1, 15. En el Antiguo Testamento ese es el texto, digamos, más típico a tratar. Lo analizamos un poco. El texto bíblico en hebreo repite en 8 versículos la palabra et. En 29 ocasiones, en 8 versículos, 29 repeticiones, ya sea sola o ligada a vab, a la conjunción, de una manera alternativa y reiterada para dar una belleza sonora al texto en intensidad, y es un texto poético. Si lo leyéramos, pues veis la belleza que hay en esa repetición de et, que es una palabra que aparece 259 veces en el texto hebreo, traducida como tiempo, como fecha, como ocasión, como vez o como turno. En la Septuaginta la palabra griega utilizada es kairos. Para estas repeticiones, que aporta el significado de el sentido en el tiempo oportuno, periodo o ocasión, frente a cronos, que también la conocemos, que es utilizado en el primer versículo para indicar que había un momento exacto para que suceda todo lo que después cuenta. El pensamiento judío entiende que tanto el principio como el fin de los tiempos es algo oculto al hombre, solo lo conoce Dios. Y este pasaje comienza con un resumen. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo de los cielos tiene su hora. Y a través de esas 14 antítesis en las que hace un repaso de diferentes situaciones posibles, cotidianas de la vida, incluyendo que para todo hay una ocasión, independientemente del trabajo dado por Dios a los hombres, ya que Él todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, como dice Eclesiastés 3:11. En el Nuevo Testamento, el texto bíblico demanda del hombre confianza en Dios para cualquier actividad que realice. La antítesis muestra que el hombre tendrá ocasión para todo en el concepto de... espera. Ese está así. El texto bíblico demanda del hombre confianza en Dios para cualquier actividad que realice. Las antítesis muestran que el hombre tendrá ocasión para todo y el concepto de haber puesto eternidad en el corazón del hombre se entiende desarrollado en la explicación posterior. Sé que todo lo que Dios hace es perpetuo, no hay que añadir ni nada que quitar, donde confronta el tiempo, los sucesos individuales y la eternidad, la continuidad sin límites discernibles, todo controlado por Dios, que ha ordenado todos los sucesos de la vida según su voluntad. En el Nuevo Testamento, el texto clave estudiado en mayordomía sobre el tiempo para mí es este que veíamos antes también como texto clave. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Andéis, que ya sabéis que tanto en español, cuando le dices a uno ¿qué tal andas?, no le estás diciendo si andas con la pierna derecha o izquierda. Cómo vives, son sinónimos a vivir, a comportarte, en qué empleas tu tiempo. El texto advierte: mirad, hacedlo con cuidado, no lo hagáis a lo tonto. Versículo 15 y 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, que se refiere a una oportunidad, a un momento específico y no a un tiempo cronológico. No implica estar en continua actividad, sino a marcar diferencia. La importancia está en qué se hace y no en cuánto se hace. Y la recomendación es aprovechar bien el tiempo. Y el término griego que viene aquí utilizado para aprovechar, lo que tiene es una implicación de comprar el tiempo, de adquirir ese tiempo, de redimirlo, como si fuera rescatarlo del mal y hacerlo con todo el kairos, con todo el tiempo posible, es decir, con toda oportunidad que se da. El texto llama a que se haga no como necios, sino como sabios. Las horas duran 60 minutos, como todos sabéis, pero hay maneras de pasarlas sabiamente y que parezcan días enteros por lo útil y fructíferas que han sido, o hay maneras de hacerlo en que se pierda el tiempo de una manera desmesurada. El texto trae una advertencia final: porque los días son malos. Una vez que se desaprovecha el tiempo, no habrá redención del tiempo, y por eso es tan importante la correcta mayordomía, pues es un bien limitado. Igual que en el banco se nos gasta el dinero, ya he hablado del dinero, igual que en el coche se nos gasta la gasolina,
con el tiempo nos puede pasar parecido. John Stott, escribía, que todos le estáis estudiando también, con todos sus maravillosos libros y comentarios, escribía que había leído la siguiente publicación en algún sitio: perdidas ayer, en algún momento, entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de hora, cada uno engarzada con 60 minutos de diamante, pero no se ofrece ninguna recompensa porque se han ido para siempre. Qué tristes son esas pérdidas de tiempo que tenemos, que se han ido para siempre y que son irrecuperables y no se pueden recuperar de ninguna manera. En contraste también con esto, John Edwards, otro pietista importante, gran predicador, artífice del gran avivamiento, uno de ellos, hizo una resolución que decía: resuelvo no perder nunca un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible, ¿no? Eso en su concepto de avivamiento. No sabemos si falló a su resolución, pero sí sabemos que su decisión era alinearse con los sabios, según vemos en el texto que hemos estado estudiando de Efesios 5. Se apunta a lo efímero del tiempo y cómo los sabios sacarán la máxima ventaja aprovechando cada oportunidad, haciendo una buena mayordomía del tiempo, porque una vez que se pierde la oportunidad, ni siquiera los sabios tendrán ninguna posibilidad de recuperarlo. El buen uso del tiempo, su buen aprovechamiento, conectará al creyente con la voluntad del Señor. La manera de alejarse de la insensatez es precisamente el buen aprovechamiento del tiempo para que la voluntad de Dios pueda ser revelada a través de las Escrituras. El versículo acababa diciendo: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto es complicado, esto de saber cuál es la voluntad del Señor. Vamos, es complicado para todos, hasta para el Señor Jesús, que dice: no se cumpla mi voluntad sino la tuya, ¿no? Tenemos esa complejidad, y nos enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad, siempre buscando la suya. Buscar la voluntad de Dios es ser sensible a lo que quiere decir al creyente, y si eres sensible a eso, resultará en un buen aprovechamiento del tiempo. Y para hacer un buen aprovechamiento del tiempo, para eso hay que ver unos pasos básicos para evitar constantemente estar ocupado. Yo me ha hecho una parte de la presentación de Julio que lo hace mucha gente igual, ¿no? Voy a decir que no me ha gustado, pero no es que no me haya gustado, sino que me viene bien para lo que voy a decir ahora. La gente se cree que estamos siempre ocupados. A ver, y estamos bastante ocupados. Dar la sensación de que siempre estamos ocupados, ¿eso es bueno? ¿Eso significa que hacemos una buena administración del tiempo? Yo empiezo a no pensarlo. De manera que a mí, cuando alguien me presenta así, trato de decir: tengo que cambiar mi imagen en él, porque algo hace que cuando alguien cree que estás siempre ocupado, empiezas a ser inútil para esas personas. Esa es la realidad. Pero eso debe pasarnos como futuros pastores, también saber cómo eso cambiarlo en la mentalidad de los que están mirando, porque si eres un pastor que está siempre ocupado, eres un pastor que no vas a recibir a tus miembros, que no vas a escucharlos, que no vas a dedicarles el tiempo. Pero a lo mejor no es cierto que estés siempre ocupado, sino simplemente que has dado esa imagen. Esto en psicología se estudia, se llama el halo, no sé qué, pero no voy a entrar en ello. Pero es decir, no podemos siempre dar esa impresión. Por eso hay que dar unos pasos básicos, y vamos a ver una serie de herramientas para evitar siempre estar constantemente ocupados. Aprovecha bien el tiempo, establece orden de prioridades, glorifica a Dios en todo momento y circunstancia, reflexiona acerca de lo que te hace esforzarte más de lo que Dios espera de ti. No sé si esta frase la habéis entendido, la voy a repetir otra vez. Reflexiona acerca de lo que te hace esforzarte más de lo que Dios espera de ti. Pensarlo. A veces el Señor espera una cosa y nosotros damos otra cosa que el Señor no la está esperando. ¿Eso es una buena devolución de lo que Él nos ha dado? Pensarlo. Por ello vamos a dar una serie de tips para aprovechar bien el tiempo, con un poco de planificación, aplazarnos la solución
y el tema del trato personal, que es un tema también bastante importante, ¿eh? En primer lugar, un poco de planificación. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos cosas que planificar. Si no empiezas, no vas a empezar. Siempre hay cosas que planificar, tienes que empezar al principio con empezar a querer planificar. Dividir el trabajo y asignar un tiempo a cada parte del trabajo. Programar las actividades el día anterior. Ni os imagináis lo útil que es eso. Esto cuando yo lo descubrí, algunas cosas son una tontería, por llamarlo de alguna manera, pero que te va a cambiar la manera de entender el día siguiente. Si tú el día anterior planificas lo que vas a hacer a primera hora, ni te imaginas cómo va a cambiar, cómo va a ser tu primera hora. No vas a perder nada de tiempo en qué hacer, qué no hacer, qué es importante, qué no es importante. Sin embargo, el día anterior sí que sabes las cosas pendientes que deberían ser prioritarias para cuando llegues a la mañana siguiente. Y yo, desde luego, para mí es algo súper útil. Cumplir primero con las obligaciones y después con lo que más me gusta, con lo que más me apetece hacer. Esto ya entendéis también claramente, ¿no? A veces nos gusta hacer lo que nos gusta hacer y no lo que debo hacer. Pues normalmente debería subir arriba en la lista de prioridades las cosas que sí que debo hacer independientemente de lo que me apetezca. Los atajos no sirven para ahorrar el tiempo. Meterse en un atajo a veces lo que hace es que no encuentres el camino final. En el mundo de la administración donde me muevo yo y de la producción, en cuanto te saltes uno de los pasos para hacer una cosa, lo que haces es estar perdido y tienes que volver para atrás y tienes que volver a tratar de recuperar, y a veces eres tan tonto, por llamarlo de alguna manera, o tan humano, porque suena mejor, que te vuelves a meter por el mismo error y por el mismo atajo y tienes que volver a repetir el camino. Los atajos no sirven para ahorrar el tiempo. Planifica los tiempos muertos. Eso es otra cosa que tampoco solemos hacer. Pensar qué tiempos muertos tengo en este descanso, qué voy a hacer en este tiempo de transporte también. En un momento dado, ya sabéis que es el transporte hoy en día, aquí no tardáis mucho en venir si los que vivís en la residencia, ¿no? Pero en Madrid hay gente que se saca carreras en el metro. Es algo que si lo planificas bien tiene su producto, porque hay mucho tiempo. Y lo más importante de planificar es que te permite cambiar los planes. Si no tienes un plan, no sabes ni cambiar, ni sabes que te haya faltado ese plan. De manera que lo más importante de planificar es que te permite cambiar de planes. Aplazar no es la solución. Todos habéis oído hablar de la procrastinación, ¿no? Eso de lo voy a dejar a última hora. Incluso eso a mucha gente le dice, es que así lo hago mejor. Es que nos convencemos, y no me importa hablar en primera persona, porque yo me he definido como un procrastinador nato durante mucho tiempo, pero nos convencemos de que qué bien trabajo bajo el estrés. Y te lo crees, y no es así, pero te lo crees. Y la gente se lo cree también en un momento dado, es que qué bien trabajo, y no es así. No hay nada mejor que trabajar con tiempo. Por ello, cosas básicas a tener en cuenta es, primero, todo lo relacionado con facturas, papeleo, bancos y correo debe estar actualizado. Cuando seáis pastores en una iglesia, o si ya lo sois, sabéis que hay muchos papeles de este tipo, facturas que llegan, que tienes que dárselo al contable, o que tienes que dárselo al tesorero, o que tienes que pagar si son tuyas personales, papeleo de bancos o correos. A ver, no estoy hablando de los emails en este momento, sino de esos correos que tienes que hacer tú, que tienes que tener la iniciativa de enviarle un email a alguien o de enviarle. Todo eso debe estar actualizado. Todo lo que pasa por tus manos tiene que tener una de estas tres acciones: o se hace, o se archiva, o se tira. Eso de las montañas de cosas, de que estoy a punto de hacerlas y yo tengo muy buen orden y conozco mi orden y sé que mi orden no lo conoce cualquiera, y alguien llega y te oye y se cree que es verdad y te da hasta la razón, no es cierto. Si tú tienes un taco de papeles, no están ordenados ni están ejecutados. Por eso deberíamos tener, digamos, esa iniciativa de que un papel que llega a mis manos o se hace, si es una instrucción de que hagas algo, hazlo, o se archiva, o si no vale para nada, no tiene que estar en la lista, en el paquete de cosas que tienes. Yo he tenido eso muchos años, y he defendido ese buen orden que tenía.
Y hasta el día que reconocí que no era así. Y cuando hacías eso, no te dabas cuenta la de papeles que guardas que no valen para nada. Que si hubieras ejecutado la opción de se tira, hubiera sido mucho menos. Y hubieras tenido mucho más tiempo para hacer ciertas cosas, porque no hubieras perdido tanto tiempo en buscar cosas que no valen para nada. Delega lo que sea delegable. No se puede delegar todo, pero en cada uno a su nivel hay cosas que sí las puede hacer otra persona y las puede hacer mejor que tú. Esto es complicado porque normalmente nadie puede hacer mejor que yo mismo las cosas que yo mismo creo que yo mismo puedo hacer. No, no es cierto. Hay cosas que las hace mucho mejor otra persona porque está habituado a hacerlas, por ejemplo, ¿no? Pero cosas a veces sencillas, pues desde ir a hacer algo a correos, algo al banco, o escribir o desarrollar un texto determinado. Pues imagínate de hacer el crisma de Navidad, que parece una tontería, la de tiempo que puede emplearle a un pastor preparar ese crisma genial que quiere hacer para la congregación, cuando se lo hubiera dado una secretaria, que luego después él lo va a corregir y va a dar el visto bueno, pero incluso lo va a mejorar muchísimo, pero la del tiempo que ha ahorrado de haber sabido delegar algo que debería haber delegado antes. Selecciona los boletines, informes, revistas y publicaciones que necesites. La de porquería que recibimos de información. En el trabajo donde yo estoy sustituyendo a un director general que había antes, ¿no? Que se ha jubilado. Está haciendo un poco de mentoreo conmigo, ¿no? Y todavía me acompaña y demás. Entonces él, que ya creo yo que ya ve que va a acabar, ya está jubilado, pero sigue ayudando a la empresa en cierto modo, ¿no? Entonces en este verano, al principio de agosto, decidió darse de baja de los boletines a los cuales estaba suscrito él. Y para darse de baja en un boletín que él recibe, que no sé lo que haría con ellos, lo primero que hace es mandármelo a mí, decirme, te voy a ir mandando dónde he estado yo suscrito por si te quieres suscribir y recibir la información. Madre mía, la de sitios que estaba suscritos que no valen para nada. Luego él hoy, que tenía una reunión con él, dice, oye, ¿has visto que te he mandado eso? Yo ya me he borrado de ellos, ¿eh? Yo ya no sé nada de ellos. Y yo, claro, le he dicho, bueno, yo es posible que tampoco sepa nada de ellos. ¿Por qué? Porque la de sitios que te van a mandar información y que no es necesario estar leyéndolos, hay que saber seleccionarlo. A ver, en el mundo evangélico, en el mundo de iglesia hay cosas que necesitamos recibir: actualidad evangélica, el eco, los circulares de Secretaría General, los comunicados que nos manda el rector de la facultad también. Pero luego, aparte de eso, la de instituciones y cosas que nos mandan información que hay que saber seleccionar, borrar de la papelera, borrar de la bandeja de entrada y no perder mucho tiempo en ese tipo de cosas. Escribir bien y claro, que además es una muestra de amor al prójimo. Si trabajáis con personas a las cuales les dejáis notitas, sabéis el disgusto que supone el que le dejarle una nota a alguien, que te la dejen, ¿no? Y no entenderla, ¿no? Pero hay gente que tiene problemas hasta para entender su propia letra. Pues es algo que hay que cuidarlo. Terminan sabiendo lo que ha puesto, porque lo ve y como lo ha escrito él, pues termina sabiendo lo que ha escrito, ¿no? Pero realmente, pues yo creo que es hacer perder el tiempo a una persona si le das una nota manuscrita con mala letra, de manera que es algo importante tener en cuenta. Y usar la herramienta del pomodoro. No sé si ¿cuántos sabéis lo que es el pomodoro? El tomate, efectivamente. Esto os lo explico. Se llama así porque quien desarrolló esta super herramienta, ya os digo que a veces son cosas sencillas, el psicólogo que desarrolló esto lo hacía con un reloj con forma de tomate que se usa en la cocina, porque no se necesita algo muy sofisticado, sino algo que te sepa controlar el tiempo. Entonces, esto yo lo descubrí, lo utilizábamos en unas sesiones de enseñar a estudiar, pero te vale también para trabajar. Lo que implica es que se trabaja más en intensidades cortas y con un fin en el horizonte, ¿vale? Si tú te programas el despertador del tomate, ¿no? El despertador de cocina a 20 minutos y hasta que no suene te concentras en estudiar, que es lo que ahora hacéis,
no, durante esos 20 minutos no existen los WhatsApp, los emails, no sé qué, no existe nada. ¿Por qué? Porque tú sabes que cuando acabes esos 20 minutos vas a hacer lo que te dé la gana, pero vas a estar concentrado. ¿Por qué? Porque en los estudios entran mucho mejor los conocimientos en bloques de intensidad. Esto está estudiado por psicólogos, yo no soy psicólogo, yo solo leo lo que dicen ellos y así os lo transmito, pero es algo muy importante para el trabajo que hacéis también o que haréis también en vuestra vida, ¿no? Ahora hay cosas más modernas, yo le discuto con Siri, ¿no? El contestador del móvil, le digo, Siri, contrólame 20 minutos, y se pone y a los 20 minutos me pita, ¿no? Y durante esos 20 minutos sé que tengo esa intensidad, pues esa es otra de las cosas prácticas que deberíais tener. Y con esto pasamos al punto final de cómo mejorar, y es el tema de las reuniones. ¿Cuántas reuniones hay en el mundo de la empresa? No os quiero ni contar, pero ¿y en el mundo de la iglesia? ¿Cuántas reuniones hay? La mayoría de los gerentes emplean entre un 30 y un 50% de su tiempo en reuniones de trabajo. En primer lugar, se debe uno pensar, debe plantearse si la reunión es necesaria o no es necesaria. ¿No habéis estado en alguna reunión que habéis visto que no era necesaria? Y todos habéis estado calladitos sin decir nada, pensando que no era necesario. Pues el organizador, porque el problema es que a veces eres tú el organizador. El organizador debe tener claro y debe presentarse. La reunión es necesaria o no es necesaria. Pero para saber eso es muy importante el punto siguiente, que es planificar los objetivos de la reunión. Si vas a tener una reunión, ¿para qué vas a tenerla? Y entonces, si has marcado unos objetivos, pues es para tal, usas los infinitivos de lo que quieres sacar de la reunión y haces una planificación, y así sí que será útil la reunión, porque si no, una reunión sin objetivos será una merienda fraternal. Se debe tener la documentación necesaria para la reunión. Para eso, entre otras cosas, el orden del día, si se da orden del día. En sitios informales a veces no hace falta un orden del día oficial, solo una lista de puntos a tratar. Eso es muy útil porque además la gente se lo puede preparar antes, lo puede mirar antes, sabe a lo que va, se lo ha estudiado, ve si los temas que hay necesita llevar algún material extra o prepararse algo, de manera que tener la documentación, o bueno, si vais a tratar de un tema, de un documento, la reunión no es para dar sorpresas. Hay gente que le gusta. Yo he estado de diácono con algún pastor que lo que le gustaba es sacarte el conejo de la chistera para sorprender a todo el consejo. Y la verdad que quedaba muy bien, ese pastor era muy listo, ¿no? No era útil, porque la reunión hubiera sido mucho más rápida si nos hubieran mandado a todos el papel que tenía en su chistera, nos lo hubiéramos leído antes y luego ya lo que hacemos es trabajar sobre ese documento, ¿no? Pero hay veces que caemos en ese error, ¿eh? Preparar la documentación necesaria para la reunión es muy importante. Puntualidad, para mí es básico, respeto a los demás con la puntualidad. Bueno, hoy he venido media hora antes, pero eso es lo normal en mí en cualquier cosa que haga, pero lo hago en ese sentido por convicción, ¿no? No creo que nadie merezca el castigo de tener que esperarme. Y si me tiene que esperar es porque no ha habido más remedio y además le tengo que pedir perdón. Y alguna vez he hecho esperar a Julio, ¿verdad? En alguna reunión que hemos quedado y le he avisado 10 veces de que ya llegaba y que iba a llegar tarde y cuándo iba a llegar. Porque alguna vez no he podido llegar, ¿me entiendes? Pero debemos respetar a los demás y el horario debería ser algo tremendo, la puntualidad. Las aportaciones a la reunión deben ser constructivas y centradas en los objetivos de la reunión. No es el tiempo de crear cualquier cosa, no es un tiempo a lo mejor de creatividad, a no ser que se haya planificado para crear, sino que es un momento para hablar, pero además tratando de ser constructivos en el tema que tratamos con los demás. Y hay que saber terminar las reuniones. Esto en homilética, no sé si ya habéis estudiado que hay que saber cerrar los sermones también, que les pasa a algunos predicadores que no saben cómo acabar y le dan vueltas a la tortilla hasta que descubren cómo hacer el llamamiento, ¿no? Con las reuniones pasa también parecido. Si tú tienes un orden del día, sí que sabrás cómo terminar, pero también tienes que saber cómo terminar lo que estás haciendo. Y se debe dar seguimiento a las decisiones de las reuniones. Si tú tienes una reunión, lo suyo es hacer un acta y lo suyo es dar seguimiento. Si haces un acta básico, no
No un acta de estos que cuentan, y este se levantó y salió por la puerta, no, un acta de decisiones se llama, ¿no? En la cual tú dices esto y esto, y cualquiera lo tiene, y luego hay que darle seguimiento a la reunión. ¿Cómo evitar que la buena gestión del tiempo se convierta en tu obsesión? Porque claro, tampoco pasemos al otro punto. Y el primer punto es que debemos darnos cuenta que lo que hay alrededor nuestro son personas, Hacemos proyectos, yo estoy hablando de la buena planificación, pero también tenemos que tener en cuenta que lo que hay al otro lado de nosotros siempre son personas, y hay que cuidarlas, y luego cuidaremos el proyecto, y hay que ser riguroso con el proyecto, pero sin olvidar que las personas están ahí delante. Que los planes son servidores y no amos. Los planes son para ayudarnos y encauzarnos. La planificación sirve para eso, pero no deben obsesionarnos hasta tal punto que nos dirijan nuestra vida y perdamos el sentido que tiene todo. Que la eternidad debe ser el objetivo y no solo el tiempo presente, es decir, que debemos ver las cosas con una perspectiva profunda, no solamente con lo que hay justo delante de nosotros. Que lo que se hace cuenta más que el volumen total de actividad. A veces caemos en el activismo, el estar ocupado que hablábamos antes. En las iglesias se habla muchas veces de ese sobreactividad que hay, ese activismo en el que caemos, y a veces es más importante hacer cosas importantes que no muchas cosas que no valgan para nada. Cómo se hace también es importante. Eso de que lo que importa son los resultados y no los medios, lo puedo decir con otra frase más poética, de la importancia de los fines, pero los medios también son importantes y debemos tenerlos en cuenta. Que decidir qué impulsa, porque hay que decidir qué impulsa hacer más de lo que Dios espera. Es la segunda vez que digo esta frase, porque a veces le queremos hacerle a Dios su voluntad en cierto modo, y explicarle lo que debemos hacer para Él. Eso no es estar atentos a su voluntad, no es estar atentos a su voluntad, es imponer la nuestra, y a veces no debemos imponer la nuestra. Bueno, yo creo que siempre no deberíamos imponer la nuestra, sino estar atentos a nuestro Señor. Por esa razón, para administrar bien nuestro tiempo, debemos ordenar las prioridades, y ordenar las prioridades nunca será perder el tiempo, sino será redimir el tiempo. Efesios 5:16 decía: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y se refiere a una oportunidad en un momento específico, no a un tiempo cronológico. No implica estar en una continua actividad, sino marcar la diferencia, y la importancia está en lo que hacemos y no en cuánto hacemos. Lo hemos dicho antes, y en Colosenses 4:5: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Y se trata de compartir la verdad del Evangelio cuando se presenta la oportunidad, y eso también debe ser una prioridad en nosotros, aprovechando con las actividades que merezcan la pena y no con cualquier actividad. Y si el primer paso es aprovechar el tiempo de forma eficaz, el segundo es decidir qué es prioritario. Por eso debemos cuestionarnos a nosotros mismos qué dones y habilidades me ha dado Dios, porque en ello habrá que dedicar tiempo. Ya hablaremos del tema de los dones más adelante. ¿Con qué actividades me siento realizado? ¿Cuáles son mis metas en el ministerio? ¿Qué necesidades hay que yo podría cubrir? ¿Qué oportunidades hay dentro de mi ministerio? ¿Y con quién podría colaborar? Estas preguntas son claves. Es un cuestionario para decidir nuestras prioridades y ver y tratar de buscar el reino de Dios antes que cualquier otra cosa. Hay dos expresiones que también quería simplemente nombrar un poco rápidamente, pero para caer en ellas. Qué importante es tener un tiempo propio, ¿no? ¿Os suena eso, no? Necesito un tiempo propio. Incluso necesito un tiempo en familia. Y solamente la frase así literal, la verdad que suena bien. Lo que pasa es que un tiempo propio es algo bueno hasta que sirve para eludir tus responsabilidades. Necesito un tiempo para mí y ya no cumplo con las responsabilidades con las que me he comprometido. Ahí falla algo. Es diferente pasar un tiempo a solas que dedicarse a uno mismo.
No es lo mismo estar en meditación, por decirlo de algún modo personal, que simplemente dedicarte a ti mismo en el salón de belleza, en la peluquería de caballeros o constantemente en el cine, por nombrar cosas así. Las personas se definen muchas veces por medio de la relación mutua. Es decir, esto del tiempo propio hay que tenerlo en cuenta porque nuestra definición como persona tiene que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestros prójimos, como usamos en nuestro argot. La naturaleza del ser humano se hace patente en las relaciones personales. El servicio es donde se manifiestan nuestras capacidades, solamente cuando las pones en marcha. Y el tiempo propio sin propósito no es otra cosa sino una pérdida de tiempo. Pensarlo cuando usáis esa expresión, a qué estáis refiriendo, porque a veces lo usamos. Y con el tiempo en familia también hay que relacionarlo, ¿no? Yo aquí he puesto una batería de preguntas que nos ayude a entenderlo. ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Tiempo en familia? Hagámonos esa pregunta cuando nos relacionamos con nuestros hijos. ¿Usamos la familia como excusa para eludir nuestras responsabilidades? Y para mí es importantísimo la familia, los que me conocen lo saben, mi mujer, mis hijos y demás, pero ¿la usamos como excusa para eludir mis responsabilidades? Analizar qué se entiende por un tiempo por vida familiar. Vida familiar es ver la tele juntos, comer fuera, ir a un centro comercial. ¿Eso es la vida familiar? Bueno, también es vida familiar, ¿eh? No seré yo quien diga que no a todo eso, que todo eso me gusta. Pero eso no es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida familiar, o depende cómo lo hagas también. ¿Y te has planteado el servicio a los demás, el servicio quizá dentro de la iglesia, también como un plan dentro de forma conjunta en tu familia? Eso tiene un valor tremendo, de ejemplo hacia tus hijos, pero también de formación personal, el cómo poder hacerlo. De manera que estas dos expresiones, lo que quería era advertiros, porque son expresiones que nos pueden llevar a errores mal utilizadas, ¿de acuerdo? En cuanto al uso del tiempo, y se dice mucho eso de piensa en ti mismo, dedícate tiempo a ti. Nosotros eso lo matizamos bastante. Glorificar a Dios en toda ocasión es algo que también va a cambiarnos nuestra perspectiva. El tiempo que el creyente dedica a servir a Dios puede cambiar de un 10% o un séptimo de la semana que dedica a leer la Biblia, a orar, a compartir la fe, puede cambiar a un 100% si todo lo que hace es con el deseo de dar gloria a Dios, que es el término que estamos utilizando desde el principio. Se debe glorificar a Dios en medio de la asistencia común, no solo el domingo, no solo entre creyentes, sino en toda situación. Jesús desarrolló su ministerio en el contexto de las experiencias normales. Ya sabéis, comer juntos, visitar, viajar con un propósito. Las tareas diarias pueden convertirse en ocasión para orar, para meditar también en la palabra. La meta de la espiritualidad bíblica es obrar en conformidad con Cristo. Dios es un trabajador y asimismo lo es Jesús, como dice en la palabra. La perspectiva de la creación enseña que el trabajo es una ocasión también para disfrutar. Lo decía también Lutero, aquí lo vemos en Proverbios. La creación está en pleno proceso hacia la plenitud, pero lo que queda por hacer, Dios fue creador, pero lo que queda por hacer, Dios nos lo ha encomendado en cierto modo a los hombres y tenemos ahí un trabajo a realizar. Dios encomienda al hombre a participar en la tarea de consecución de un mundo que le rinda la hora y la gloria que él merece. No hay ninguna indicación de separar el trabajo a través del propio trabajo, sino que el trabajo es una parte también de tu vida. La Biblia exalta el trabajo como un bien excepcional. La gloria de Jesús no se percibe huyendo del cuerpo mortal, sino precisamente en su seno. El trabajo es algo muy importante, es algo que debemos también. El trabajo daría para 3 sesiones más, pero solo tenemos 8. Entonces simplemente he puesto aquí una batería de comentarios. El cristiano está llamado a disfrutar de su trabajo porque Dios mismo nos ha dado ejemplo. El trabajo puede convertirse en pesada carga o en total frustración y en pura idolatría.
El trabajo puede ser frustrante debido a nuestro pecado personal y colectivo, con conflictos en el trabajo y situaciones difíciles de vivir. El trabajo puede convertirse en idolatría, dependerá del objetivo del trabajo, que debe ser para la gloria de Dios. La actitud del creyente en el trabajo deberá ser reflejo de la verdad del Evangelio. Las oportunidades de dar testimonio y de hablar del Evangelio en el trabajo son más que en cualquier otra esfera de nuestra vida. La estrategia cristiana en el trabajo debería ser semejante a la que aplica en otras actividades dentro del propio ministerio. Yo sé que hay algunos que seréis o sois ya obreros bivocacionales, como le gusta decir a Dixon, bueno, ya mucha gente, obreros bivocacionales que vais a estar en un trabajo también secular, y en esa situación, pues todo lo que es la teología del trabajo y demás, yo recomiendo el trabajarlo en ello porque es algo bastante importante y fructífero y difícil de llevar, y difícil de tratar, porque en el trabajo, en uno de mis trabajos, lo primero que me dijeron es: no les hable. Claro, yo en mi currículum pongo mis cosas bíblicas también, y entonces te da para que te pregunten, ¿no? Y te digan, ¿no? Y en un trabajo me decían: me parece muy bien y te respetamos, pero no les hables de tus tonterías de la Biblia a la gente, que tienen mucho que hacer. Bueno, eso es algo que yo lo asumí en ese momento, pero claro, luego después sale alguna piedra hablando por ahí, ¿y qué vas a hacer? ¿Dónde está la raíz del problema? Queremos hacer demasiadas cosas. No se llega a un acuerdo entre lo que me gusta hacer y las limitaciones del ser humano. Se intenta hacer más de lo que se puede hacer. La sociedad presente vive ya en sí acelerada. El problema del exceso de ocupaciones es la de un corazón que está excesivamente cargado. El ser humano se convierte en esclavo voluntario y la solución es identificar los deseos del corazón que impulsan a hacer más de lo que Dios espera del hombre, el mismo concepto que he manejado antes. El hombre debería someter al juicio de Dios los motivos sobre por qué tiene esa sobrecarga de trabajo. Y más importante que la gestión correcta del tiempo es el dominio del propio corazón. Solo Dios puede liberarte de todo este tipo de cargas que encontrarás en el trabajo. Para no caer en el activismo contraproducente, del cual hemos avisado antes, las primeras mentiras que hay, y de esto también hemos estado hablando: demuestro mi capacidad con las muchas ocupaciones. Yo estoy en contra de eso, pero es en lo que caemos muchas veces, ¿no? Por eso os decía que no dejemos que la gente diga que estamos muy ocupados, sino que vayamos a él y digamos: no, dime qué necesitas de mí y yo voy a colaborar porque tengo un tiempo para ti. Todos esperan que estés constantemente ocupado. Eso también es otra cosa que pasa muchas veces, que todos dan por hecho y creen que estás ocupado y que debes estar ocupado, es como parte de tu vida, ¿no? Pero eso es una mentira, no es cierto. Si no tengo el control, nada funciona. Esto no lo explico porque ya lo entendéis, la manía controladora que tenemos muchas veces. Funciono mejor bajo presión, lo nombré antes. Trabajo porque me hace falta el dinero. Eso es algo que a veces usamos de excusa cuando estamos con nuestra pareja y estamos trabajando más de la cuenta. Y es que si no trabajo yo, ¿cómo va a llegar el dinero a casa? ¿No? Es una mentira que nosotros mismos estamos diciendo, porque a lo mejor nos hemos entretenido más de la cuenta y no nos van a pagar más de la cuenta. Trabajando aprovecho la vida al máximo. Pues realmente esa ni la explico, todos la entendemos. Soluciones: descanso en Dios, temor del Señor como agente de liberación, el gobierno liberador de Dios, el refugio liberador en nuestro Señor, el gozo de la liberación de Dios y la esperanza liberadora de Dios. Y por último, quería traeros este cuadro, que no voy a emplear mucho tiempo porque esto viene en cualquier manual de gestión del tiempo, y no sé si se ve muy bien, quedan muy estrechitas aquí en esta proyección, que es la distinción cuando haces actividades entre lo que es urgente, no urgente, importante y no importante. Todos entendemos que urgente son cosas que importante y urgente es hacer frente a las crisis, problemas inmediatos que tenemos, proyectos con fecha tope de entrega, ¿no? Es lo que está en ese cuadro de ahí. Eso sería urgente e importante. No urgente, pero que es importante, es
prevenir las crisis. Antes de que llegues a la crisis, si tú has tenido el tiempo de dedicarle a esa posible crisis, cómo poder solventarlo, sería eso, cuidar las relaciones, estar al tanto de las nuevas oportunidades, planear y organizar con antelación, organizar también el ocio, organizar el relax, la formación, el aprendizaje. Si tú ya estás en la crisis, no has podido planificar nada, ¿entiendes? Si estás ya en aquella fase de urgente e importante, ya no estás simplemente reaccionando. Y aquí en no urgente e importante eres tú el que estás activando, el que estás siendo proactivo a lo que va a haber. No importante, pero que es urgente, son cosas, la mayoría de las interrupciones, ¿no? Te paran y no tienes más remedio que atenderla y luego resulta que no es urgente, pero como te han parado, pues se convierte, digamos, en urgente, aunque no sea importante. Parte de los correos que recibimos de email, las llamadas, reuniones, peticiones a las que habría que decir que no y sin embargo estamos diciendo que sí. Y no urgente y no importante, aquello que sí debería estar en un saco, son cosas triviales, como es parte del correo, algunas de las llamadas que recibimos, si queremos cambiar de telefonía móvil o esas que te llegan, algunas reuniones, posponer tareas y toda actividad no útil que te haga perder el tiempo. Aquí el problema está en dedicar tiempo al apartado 3, lo que no es urgente, pero que es... Perdón, lo que no es importante pero que es urgente. Ahí es donde tenemos la perdición total. Cosas que no son importantes pero se convierten en urgentes y tenemos que hacerlos. Y 4, que no son importantes y no son urgentes. Es decir, que eso esté por encima de lo 1, lo importante y urgente, y 2, lo que es importante y urgente. Y lo que deberíamos darle la máxima dedicación debería ser al apartado 2, que es lo no urgente pero que sí es importante. El poder analizar, eso es lo que nos va a ayudar a planificar. El punto 2 no es urgente, pero es muy importante planificar. Cuando se te convierte en urgente ya no puedes planificar, ¿de acuerdo? ¿Entendéis la base de esto? Tener a Dios en consideración en el ámbito de nuestro trabajo y de nuestro uso del tiempo supone que descansamos en Dios como Salvador nuestro cuando tratamos de demostrar nuestras capacidades, que servimos a Dios como Maestro cuando nos preocupamos por lo que los demás pueden esperar de nosotros, que confiamos en Dios providente cuando las cosas escapan a nuestro control, que hacemos a Dios nuestro refugio cuando queremos escapar del agobio y exceso del trabajo y ocupaciones, que disfrutamos de Dios con gozo cuando vencemos las atracciones de trabajar más que simplemente por dinero, que depositamos en Dios nuestra esperanza cuando nos sentimos tentados a sacarle el mayor partido posible a la vida del presente. Pero hay esperanza, ¿eh? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el texto, que yo os haré descansar. Pide perdón por los abusos que haces del tiempo. Ahora te toca a ti. Pide perdón. Piensa en el tiempo que pierdes voluntariamente y que deja claro que has sido un mal administrador del tiempo. Busca la dirección de Dios que te ayude a vivir el tiempo sabiamente según su voluntad. Escribe en un cuaderno, yo soy un poco pesado con esto de escribir en los cuadernos, y en tu agenda un compromiso de dedicación a tiempo de leer la Biblia. A veces es necesario ponerlo en la agenda, como decía antes, y reflexionas como si es aplicable para tu vida la resolución que hizo John Edwards, no perder nunca un momento de tiempo sin utilizarlo de la manera más beneficiosa posible, la cual debe ser para la gloria de Dios.